Hola, muy buenas tardes. Hoy día voy a tratar de dar algunas ideas, respuestas o preguntas. No sé muy bien cuál de estas tres variantes es la que aplica con mayor claridad, pero orientada realmente a pensar en el joven que ingresará a las universidades el próximo mes de marzo o abril, ya sea de manera virtual o de manera efectiva. Veremos cómo se dan las cosas durante este tiempo. Pero en esta época hay preguntas recurrentes que formulan los padres buscando consejos, entre los que me incluyo tanto como para hacer las preguntas como para responder a algunas de las preguntas ajenas de terceros. Las preguntas yo las hago a mis nietos, por supuesto. Mis hijos ya terminaron esa fase de formación. Y las respuestas doy a los padres que ven que sus hijos pudieran estar optando por estudios que en la opinión de ellos, me refiero de los padres, pudiera no conducir por el camino recto a ganarse la vida. Las preguntas son, ¿qué debe estudiar mi hijo? ¿En qué universidad? ¿Cuál es el futuro económico de lo que elija? ¿Cómo lo convenzo que no estudie pedagogía, arte, sociología? Solo por dar algunos ejemplos de carreras en que los padres ven muy poco probable que se pueda ganar la vida porque los niveles de competencia para un cargo son mucho más grandes que el número de cargos. Frente a ello, lo que últimamente he logrado madurar en mi apreciación del fenómeno es que las mejores respuestas deben estar poco comprometidas con la decisión del joven y debieran estar orientadas a sugerir que busquen una universidad que ofrezca un nivel de calidad, dando preferencia en esta elección a la universidad a la cual concurran sus propios amigos. Hay que pensar que los 5 o 6 años de estudio que vendrán por delante reforzarán los vínculos ya creados, pero en ausencia de este contacto podrían desvanecerse. La vida es plural. El trabajo en equipo, en grupos, lo aprendemos mientras estudiamos y lo ejercemos después, salvo que nuestras profesiones sean muy solitarias. Pero en general, aprender a mantener la cohesión grupal que hemos formado cuando somos jóvenes estudiantes de colegio es muy importante en el futuro. Pero he querido fundamentar un poco más estas dos respuestas que he dado, la calidad de la universidad y el reforzamiento de los vínculos de amistad. Y para ello me he metido un poco a investigar dentro del terreno sociológico por qué es tan difícil dar un buen consejo. Y la respuesta que más me ha convencido es que nuestros puntos de vista para lograr metas son diferentes porque pertenecemos a generaciones diferentes. No es lo mismo un muchacho separado 25 años de distancia de sus padres. Pertenecen a generaciones distintas, porque en esta búsqueda bibliográfica para fundamentar estas respuestas, he apreciado que ha habido 8 generaciones en los últimos 120, 140 años, distanciadas más o menos entre 20 y 30 años la una de la otra. Las perspectivas y los intereses que cada una de ellas tiene son muy diferentes. En el hecho, una forma de expresar eso es que las distintas generaciones enfrentan de manera
individual el paso del tiempo, pero no todos los individuos imaginan cómo será su vejez. Ni siquiera sienten igual preocupación. Cuando se es joven se piensa que uno es infinito y cuando es viejo se da cuenta que la vida se le está acabando. Ni lo uno ni lo otro, probablemente. Pero eso es lo que circula por la mente del individuo en estas dos categorías, del que escucha y del que habla. Voy a los cambios generacionales. Lo que he encontrado en literatura está expresado en términos cronológicos y se identifican, como dije, en 8 generaciones. Y vamos a revisarlas rápidamente para no darles demasiada extensión a estas materias que requieren un tratamiento más delicado. Pero en la primera generación es la denominada generación perdida en la literatura y que alcanzaron la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. El nombre perdida se refiere al espíritu desorientado, errante, sin dirección de muchos de los sobrevivientes de la guerra en el periodo inicial de la posguerra. Estaban desarmados. Nosotros lo hemos visto en nuestros ancestros que han llegado a América y que han sido nuestros abuelos o incluso nuestros padres, que tienen un nivel de desconfianza propia de ese periodo de desorientación al cual hago referencia. Luego, entre 1901 y 1927, según la literatura, o sea, estamos viendo que es más o menos 25 años de duración, aparece la generación grandiosa, así denominada, no son nombres míos, y que fueron moldeados por la Gran Depresión y fueron los principales participantes en la Segunda Guerra Mundial. Después del año 27 aparece una generación nueva que se llama la generación silenciosa, que son los nacidos entre el año 28 y el 45. Esta, como pueden apreciar, dura 17 años, es decir, es un poco más corta que las anteriores, porque fueron muy pocos, debido a la depresión del decenio de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Quisieron que la gente tuviera menos hijos. Se señala que formaron el liderazgo de movimientos por los derechos civiles. Ahí está la génesis, ahí están los que liderarían todos estos movimientos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Martin Luther King en Estados Unidos, y con muchos otros líderes que en un número significativo fueron finalmente aniquilados por quienes se oponían a estos principios de derechos civiles. Martin Luther King entre ellos, por supuesto. Después del año 45 y en un periodo de más o menos 20 años, entre el 46 y el 66, aparecen los baby boomers para ser más propio en el uso del idioma. Se llaman boomer porque deriva de la palabra boom, u onda expansiva, y que correspondería a una interpretación de la explosión demográfica que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Como quien dice, los seres humanos se soltaron las trenzas después de todos los periodos anteriores que fueron tan apremiantes para su estabilidad y para su seguridad. Pero después del año 66 y hasta el año 80, o sea, nuevamente un periodo relativamente corto, aparece la generación X, que es la quinta de las generaciones. Cuando eran niños se les llamaba la generación de la llave, debido a la reducida supervisión de los adultos en comparación con las generaciones anteriores. Producto del aumento de las tasas de divorcio y de la mayor participación de las madres en el mercado laboral, se produce una suerte de abandono hacia los niños. Entonces esta generación es una generación que aparece buscándose, creándose sus propias oportunidades y adquiere una libertad diferente a la que tuvieron antes.
En la mediana edad, los investigadores los describen como activos, felices y que logran un equilibrio entre el trabajo y la vida. Se les ha atribuido tendencias empresariales. Ahí estaría la génesis de los empresarios del día de hoy, que como podrán ustedes apreciar andan en torno a los 60 años. A esta generación X sigue la generación Y, que para todos resultará más familiar si les digo que se llaman millennials, nombre que lo vemos y lo escuchamos a cada rato, pero pocas veces sabemos por qué y a qué se debe. Y esto es desde principios de la década del 80 hasta mediados de la década del 90, nuevamente con 15 años. También se le llama a veces eco-boomers, debido a un aumento importante de la tasa de natalidad en las décadas del 80 y del 90. Ha estado generalmente marcada por un mayor uso y familiaridad con las comunicaciones, los medios de comunicación y las tecnologías digitales. Se estiman que son el 22% de la población mundial. O sea, cuando hablamos de los millennials, estamos hablando de una tremenda población humana. A esta generación millennials, o sexta, o Y, sucede la séptima, que es la generación Z, que se extiende desde la mitad de la década del 90 hasta mediados de la década del 2000. O sea, es una que estamos abandonando en este minuto. Han utilizado Internet desde muy joven y se sienten cómodos con la tecnología y los medios sociales. Estos, a su vez, son un 24% de la población. Vamos viendo cómo la tecnología está invadiendo sociológicamente a la humanidad. Y ahora viene una que estaríamos iniciando, estaríamos en pleno proceso, que es la llamada la generación alfa, que como se acabaron las letras del abecedario con la aparición de la Z, empezamos a usar las letras griegas, como se usa habitualmente en matemáticas. Y aparece la generación alfa, que es la octava, que va desde la década del 2010 hasta mediados de la década del 2020. O sea, estamos en plenitud de ella. Probablemente en 5 años más estará la beta. Se llamó así por ser la primera letra del alfabeto griego, como he dicho, porque es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. Para el 2020 se estima que esta generación alcanzará al 17% de la población mundial. No todos los millennials habrán desaparecido, no todos los de la generación Z habrán desaparecido, de modo que si sumamos todos ellos y restamos un poco los que han migrado de una a la otra, estamos hablando fácilmente un 30 o un 40% de la población mundial que va a estar en este rango generacional. Visto este panorama y viendo claramente que entre una generación y la que sigue hay diferencias marcadas, es fácil comprender que la comunicación entre padres e hijos o entre abuelos y nietos sea compleja, muy compleja, porque tiene una mirada diferente del presente, una percepción diferente del futuro. Lo más importante, según detecto en la literatura, es que el joven sea feliz. Para ello debe identificar con claridad qué le gusta hacer y si piensa que será así para siempre. Carreras muy atractivas en el papel pueden no serlo en la realidad. Piensen solamente en la cirugía, lo que leemos en un libro que es muy atractivo y nos da un grado de satisfacción personal al decir que un hijo, un nieto, es médico, comparada con la que se practica en un pabellón, donde las urgencias, consecuencias de abrir el cuerpo humano y encontrarse con cualquier cosa, no tiene nada de demasiado espiritual ni nada de demasiado romántico. Yo diría que el romanticismo del libro se pierde completamente cuando estamos frente a un paciente en un quirófano. Y es muy probable que lo mismo ocurra con la odontología, incluso casi diría yo que peor. La universidad es la puerta de entrada al mundo real, pero hay muchas otras puertas. No es la única. Las profesiones evolucionan a un ritmo vertiginoso y no cuesta nada quedar obsoleto.
De modo que lo que podamos apreciar hoy día respecto a las potencialidades de una profesión pueden variar radicalmente. Debe crearse el hábito de estar en permanente actualización y perfeccionamiento, porque si no la obsolescencia se acelera. En muchos países, Canadá uno de ellos, por ejemplo, es obligatorio que al jubilar se renuncie al título profesional. Si eres médico y jubilas, renuncias. ¿Por qué? Porque constituyes un peligro. Es el mismo rol que juega el carnet de conducir un vehículo. Pasada cierta edad, no es que se te haya olvidado dónde está el freno, el embrague, el cambio, no. Has perdido habilidades finas, motricidad fina, que te va a impedir tomar buenas decisiones en momentos de apremio. Lo propio ocurre con la profesión, ¿no? Pero no olvidemos que el profesional está siempre resolviendo un problema que le importa mucho a su paciente o a su cliente, dependiendo del rubro en el cual estemos trabajando. Por consiguiente, debe estar actualizado y debe tener una edad compatible con el ejercicio de su profesión. Si el joven sabe lo que le gusta y sigue ese camino, es muy probable que sea feliz en su trabajo. Porque si tiene que mutar de lo que está haciendo a algo más actualizado, lo está haciendo en su propia conciencia, en su propia decisión. Y no está pasándole la cuenta a un padre o a un abuelo diciéndole, ¿viste a dónde me llevaste? He sido un tipo desgraciado haciendo lo que no quería. Pero si él está haciendo lo que quiere y se le presentan dificultades que lo obliguen a cambiar, es su propia decisión. Y es muy diferente cuando él la toma que cuando nuestros consejos como padres o abuelos no han sido suficientemente filtrados pensando que provienen de generaciones anteriores. Debemos acostumbrarnos más a oírles que a hablarles. Esto lo he repetido muchas veces, lo he dado como consejo, creo que en general ha sido exitoso, no obstante, no ha pasado tanto tiempo como para ver si esos jóvenes que siguieron estas direcciones o aquellos que no las siguieron han llegado a posiciones que eran las que esperaban o las que desearían. Espero no haber fallado y espero que ustedes hagan eco y uso de estas palabras en la medida que los convenzan para que cada vez seamos un poco más asertivos en la comunicación con los más jóvenes. Muchas gracias.